titulada Restauración y Rehabilitación de la Arquitectura Vernácula. Quiero dar un agradecimiento particular porque esta charla, así como algunas otras actividades en el marco de este congreso, están vinculadas a la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Aprovecho para comentar que el encuentro de esta cátedra será también aquí en el ITESO el próximo año, entonces vamos un poco adelantando motores, vamos calentando motores. Camila Mileto y Fernando Vega son doctores, arquitectos y catedráticos en la Universidad Politécnica de Valencia. Su labor se centra en la restauración arquitectónica y la obra de nueva planta, reinterpretando materiales y técnicas tradicionales. Su trayectoria incluye proyectos emblemáticos como la intervención de la Finca Güell de Gaudí en Barcelona y en la Alhambra de Granada, así como en otros monumentos y edificios singulares. Ambos son directores de la revista Logia y socios en España de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Sus contribuciones académicas y profesionales han sido reconocidas con premios nacionales e internacionales en áreas como investigación, publicaciones, docencia, proyectos, restauración e intervención arquitectónica. Además, son miembros electos de la prestigiosa Academia de Arquitectura de Francia en París. Damos una cálida bienvenida a Camila Mileto y Fernando Vegas. Les cedemos el micrófono. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización del Congreso por darnos esta oportunidad de compartir nuestro trabajo con todos vosotros. Y bueno, vamos a hacer un recorrido a través de algunos conceptos y luego a través de algunos proyectos. Vamos a hablar de restauración y rehabilitación de la arquitectura vernácula o la arquitectura tradicional para ampliar un poco, digamos, el concepto. Y de hecho lo primero sería justo preguntarse qué es la arquitectura tradicional, aunque la mayoría de nosotros digamos que lo sabemos, pero conviene simplemente recordar que cuando hablamos de arquitectura tradicional estamos hablando de arquitectura en el sentido del edificio, como podemos entender, pero también de algo mucho más amplio, del paisaje que conecta la naturaleza y el ser humano, del patrimonio tangible, del patrimonio intangible, de forma de vidas, de manera de trabajar el lugar y la naturaleza. De hecho, la arquitectura tradicional se implanta en la naturaleza desde siglos. Tenemos que tener siempre en la cabeza que la arquitectura tradicional que vemos hoy en día es como el mejor producto a lo largo de los siglos. Lo que nos ha llegado hoy en día es porque realmente ha funcionado a lo largo del tiempo. Con lo cual, la arquitectura tradicional se implanta en la naturaleza de una forma sabia, atenta al ciclo de la naturaleza y a las formas de la naturaleza, utiliza los materiales del lugar. Es una arquitectura que nace de la necesidad del ser humano y es el propio ser humano que la construye, muchas veces de forma autoconstruida. Y a su vez también necesita lo que es un mantenimiento continuo, normalmente anual, que va con los ciclos del año, de la agricultura, del clima. Puede ser de piedra, de tierra, de fibras, dependiendo de los materiales que tenemos allí, al lado. Bien, hace ya muchos años, en 2011, tuvimos un proyecto de la Comunidad Europea donde nos preguntamos ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué podemos aprender de la arquitectura vernácula más allá de decir es nuestro patrimonio? ¿Podemos utilizar algo de sus lecciones hoy en día para nuestra arquitectura hoy en día? De allí salieron una serie de publicaciones, que no entro en detalle, pero luego hace menos de 10 años, unos años después, también vimos la necesidad de que esas lecciones que habíamos estudiado y que luego os contaré brevemente, no solo se quedaran en el mundo académico, que está bien, pero en el fondo nos quedamos entre los 4 de siempre, sino que llegaran realmente a la gente. Lo que es interesante es que todo eso que se aprende pues llegue realmente a la comunidad y a la gente, ¿no? Y bueno, eso también tuvo una serie de publicaciones.
Bien, ¿cuáles eran esas lecciones o esos principios que, bueno, que allí tenéis sostenibilidad, podríamos decir sustentabilidad o durable, dependiendo del idioma y del entorno, ¿no? Bueno, en ese caso era en inglés todo eso y se utilizaba la palabra sostenible. Bien, había unos principios de, digamos, sostenibilidad o sustentabilidad medioambiental, sociocultural y socioeconómico. La arquitectura tradicional, os decía, se implanta de forma respetuosa en el medio ambiente, disminuye, por ejemplo, todo lo que es la contaminación, los desechos, minimiza sus efectos, pero también protege el paisaje cultural, favorece la transmisión de la cultura y digamos, de los saberes tradicionales, tiene una serie de valores inmateriales, resumo, ¿vale? Y a nivel, por ejemplo, socioeconómico, fomenta la autonomía, la economía del lugar, digamos, la actividad local y demás. Bien, si vamos luego y vemos la arquitectura en tierra como algo, digamos, como parte de esa arquitectura tradicional, pues hay una serie, esos principios los podemos traducir en valores de esa arquitectura, valores, por ejemplo, económicos, ¿no? La tierra es un material muy barato que encontramos en todos los sitios, que además no necesita casi manipulación más que la humana, ¿no? No necesitamos energía ni nada. Es respetuosa respecto al ser humano, respecto al medio ambiente, pero tiene también valores constructivos. La tierra es un material resistente y que, bueno, arquitecturas de muchos siglos nos demuestran que funciona, ¿no? Tiene valores medioambientales, valores socioculturales y valores inmateriales. Bueno, todo eso lo podríamos reducir a esas tres grandes familias, ¿no?, de los valores de sostenibilidad: socioculturales, socioeconómicos y medioambientales. Y entonces, ¿por qué cuando hablamos de arquitectura vernácula en muchos casos nos encontramos esto? ¿Qué pasa? Si es tan válido, tan fantástico, tiene tantos valores, tantas posibilidades, ¿por qué la encontramos así? Y bueno, la encontramos así, bueno, en nuestro entorno sobre todo, porque está abandonada, obviamente, pero está abandonada por migración, en nuestro caso mucho por despoblación de los territorios interiores de España, por su obsolescencia funcional, ya no es parte de nuestra economía, de nuestra forma de vida, falta de reconocimiento, todos esos principios, valores que nosotros vemos, la comunidad no los ve, cambio de aspiraciones sociales, quizá buscamos algo nuevo, más contemporáneo, que nos haga sentir como todos los demás. Falta de educación, de sensibilidad, materiales industriales que llegaron sobre todo en las últimas décadas, pérdida de oficios tradicionales, normativas de materiales industriales que no se aplican para nada a los materiales tradicionales, falta de voluntad política, por supuesto, actuaciones incompatibles, pérdida de cultura y de carácter local, muchos factores que nos hacen la vida difícil, ¿no?, y que nos complican. Esta es la situación de la población en España, esto lo traigo solo para que entendáis el concepto y el contexto, perdón, y allí veis España, que nosotros decimos es un donut. Toda la población está alrededor de la costa y en el centro, el resto está vacío. Ese vacío quiere decir abandono y pérdida de toda esta arquitectura tradicional y una grandísima concentración en la costa, donde hay una sobrepoblación en las ciudades. Bien, estamos evidentemente en un momento donde pues, tenemos todos por encima, ¿no?, la espada de Damocles del cambio climático, de la necesidad de ahorrar energía, de las emisiones de carbono. Nosotros concretamente tenemos el tema del abandono y la despoblación de muchas zonas rurales, cosa que creo que también hay en otras zonas del mundo. A la vez, pero, estamos también en un momento donde tenemos la posibilidad de utilizar, entre comillas, ¿no?, de enmarcarnos dentro de la posibilidad de los objetivos de la Agenda 2030, 2050,
en el caso de Europa y España han hecho muchísimas inversiones o dado muchísimo dinero para mejorar las prestaciones energéticas de la arquitectura, sobre todo dirigida a la arquitectura nueva, pero también la rehabilitación de la arquitectura. Y nosotros tenemos muchísimo patrimonio y podría ser una oportunidad, pero la lógica con la que se piensa esa eficiencia energética muchas veces no tiene nada que ver con el edificio tradicional o con el edificio histórico, y al contrario, muchas veces fuerza el edificio histórico sin tener ninguna idea de cómo funciona realmente climáticamente ese edificio, y que a lo mejor no necesita tanta intervención y que funcionaba perfectamente por sí mismo. Bien, ¿qué podemos hacer entonces nosotros dentro de todo este contexto respecto a partiendo desde el concepto de la restauración y la rehabilitación de la arquitectura tradicional, podemos aportar algo a todo esto? Bueno, pensamos que, por supuesto, podemos aportar, colaborar al proceso de descarbonización y, en nuestro caso, de lucha contra la despoblación, proporcionar estrategias de intervención, el cómo lo podemos hacer, y ayudar a que se entienda, ¿no?, desde una perspectiva más amplia, que se pueda apreciar y entender todo esto. Siempre dentro de lo que es el respeto de los valores patrimoniales. O sea, podemos hacer estas intervenciones teniendo en cuenta dónde estamos trabajando y por qué. Bien, pero ¿cómo demostramos todo esto? Bueno, a través de 2 proyectos estamos ahora trabajando en varios objetivos, que es fundamentalmente evaluar la realidad de cómo funcionan realmente los edificios tradicionales y cómo podemos aportar, qué podemos aportar al ahorro energético desde la rehabilitación, proporcionar directrices concretas y promover la rehabilitación y la construcción. Eso lo estamos haciendo a nivel de investigación a través de una metodología en 4 fases, que es el análisis general de una serie de casos bastante amplio en toda España, con climas muy diferentes también, análisis de detalle, luego unos prototipos y unos objetivos finales. A nivel de análisis de edificios, hemos evaluado hasta la fecha unos 70 edificios, a nivel de restauración, y unos 15 a nivel de obra nueva con materiales tradicionales, intentando atender a diferencias de climas y demás. Estamos evaluando cómo se ha hecho la intervención o qué materiales se han aplicado y un poco los resultados, ¿no? Bueno, estos son casos de edificios nuevos, siempre en España. Luego, un análisis de detalle, elegimos algunos de esos edificios y entramos en más detalle, desde un punto de vista de los criterios de intervención, por lo tanto, a nivel de restauración, si se ha respetado o no el edificio, cómo, de qué forma y demás. El análisis del LCA, del ciclo de vida, el análisis climáticos, cómo estábamos antes, cuáles eran los parámetros climáticos antes de la intervención y cuáles son después de la intervención, y a nivel de precios. Esto es un ejemplo de una casa, en este caso no es rural, en este caso es en la ciudad de Valencia, pero es una casa tradicional, donde se ha hecho pues todo este análisis y, por ejemplo, a nivel de precio, que es una pregunta muy común, es que esto cuesta muchísimo. Bueno, pues en realidad cuesta muchísimo menos restaurarla con materiales tradicionales que con otro tipo de intervenciones. Esto es un caso que estamos trabajando ahora con, digamos, prototipos y modelización a nivel climático. Y luego ya, pues a nivel de posibles, digamos, redacción de líneas guías, la idea es redactar línea guía para la restauración y para el diseño de la nueva construcción. Bueno, vamos a ver un ejemplo de restauración. Hicimos un proyecto piloto para la restauración de una casa tradicional en Sesca, es en la zona interior de Valencia. Es una aldea muy... Uy, perdón, esto es para... ¿Qué es para acá? Vale. Los objetivos eran, en primer lugar, fomentar el patrimonio, las tradiciones locales, demostrar que se puede conservar, que se puede adaptar, que se puede revivir esa arquitectura, actualizando los estándares. Hacer un proyecto piloto que sirviera para otra gente, que sirviera, no solo era la restauración de la casa, perdón.
hacer soluciones factibles que se pudieran aplicar, no que fueran, no sé, algo, quién sabe qué, y que estuvieran también ligadas a la realidad del lugar, ¿no? Y bueno, a partir de unos talleres que estábamos haciendo allí con estudiantes, un día nos encontramos en esta aldea que nos gustaba mucho, pues esa casa que veis ahí en medio, y dijimos, estábamos buscando una casa para hacer ese tipo de experimentos, este tipo de aplicaciones, y llamamos, dijimos, bueno, vamos a ver, y dicen 600 euros. Digo, os aseguro que una casa no cuesta 600 euros en España, es imposible, eso es. Y dijimos, bueno, pues la compramos. Entonces la compramos y la utilizamos como laboratorio para aplicar todas estas técnicas, para hacer estos proyectos pilotos. Y durante muchos años hemos estado haciendo pruebas. O sea, no hay mal si un médico hace una vacuna y se la inyecta a él. O sea, lo único que le puede pasar es que le funcione mal. Pero digamos, nos inyectamos nuestra propia vacuna. Aquí la veis. El Estado, hicimos una investigación de quién vivía allí, un árbol genealógico, hicimos también un estudio de la casa a través de los anillos de la madera, ¿no? Y nos dimos cuenta que la casa era de 1732, lo cual dejó de ser una ruina y empezó a ser una casa vieja, luego llegó a pasar a ser una casa anciana. Realmente los adjetivos siempre van mejorando un poco la posición. Entonces, bueno, al final pues la gente empezó a respetarla más porque, oye, era antigua. Y la zona azul que veis ahí en el dibujo es un enriquecimiento que se hizo en los años 1940. Bien, se hizo un proyecto muy detallado de todo lo que le estaba pasando. En el fondo era un proyecto piloto, era como si cogiéramos un monumento y estuviéramos aplicando pues todos los detalles, ¿no? Estudiamos la madera, digamos, ahí tenéis los entrepisos que están hechos como viguetas de madera y unas bovedillas, creo que decís vosotros, vertidas de yeso. Allí toda la arquitectura está hecha con yeso, hasta los pilares. Los pilares que veis en ese dibujo son pilares de yeso, es yeso estructural, es una arquitectura singular en ese aspecto. Los techos están hechos con cañas, ¿no? Bien. Y bueno, el yeso del que os hablo, con el cual se hace prácticamente todo, se hacen los pilares, se hacen muchas veces los muros, se hacen también los muebles, los trojes, todo eso pues estudiamos cómo se extraía el yeso, cómo se hacían los hornos de yeso, cómo se cocía, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los criterios que nos marcamos para la rehabilitación? Pues en un primer lugar, pues usar materiales naturales, kilómetro cero, o sea, materiales de proximidad, mantener, conservar, reutilizar lo que había, emplear mano de obra local, emplear materiales que estén al alcance de todos, ¿no? El controlar los costes reales de la obra, queríamos romper ese mito de decir, ah, sí, restaurar, eso cuesta mucho, era lo que decían. Bueno, pues vamos a ver realmente lo que cuesta, si es un mito o si es verdad, ¿no? Después, evidentemente, había que responder a las necesidades de uso. No teníamos ninguna necesidad, ninguna voluntad de vivir mal. Todos nos gusta vivir con las comodidades actuales, ¿no? Recuperar al mismo tiempo el patrimonio local, conservar ese conjunto histórico, ¿no? Mantener la arquitectura tradicional y emplear materiales y técnicas tradicionales o una reinterpretación de los mismos, ¿no? Aplicamos esta rueda de la sostenibilidad que ha explicado Camila y empezamos a restaurar la casa, que sabéis que cuando se hace una casa se empieza por los cimientos, pero cuando se restaura una casa se empieza por el tejado. Es al revés, ¿no? Es decir, primero hay que intentar que no nos entre agua y después seguimos arreglando. Y hubo que superar varios mitos, digamos, con los albañiles locales, porque cuando le dijimos, por ejemplo, que de emplear cal en los muros, dijo, cal, pero si la cal no sirve para nada, aquí lo bueno es el cemento, ¿no? Y decimos, bueno, cemento, y dice, sí, es bueno, pero depende para qué. Si le pones en un muro de piedra un cemento y el cemento no transpira, pues al final va a bufar, va a coger humedad. Y el otro no estaba muy convencido, decía, bueno, no sé, pero el cemento es bueno. Y digo, bueno, sí, el cemento es bueno. Dice, pero ¿tú te das cuenta cuando pones cemento en un muro de piedra que al final, a cabo de un tiempo, a veces bufa o saca sales? Sí, bueno, vale. Y sabes que a veces se hace una cámara de aire para que ventile el muro. Y el otro ya estaba un poco dudando. Y le dije, mira, vas a usar este cemento que es cal. Y dice, mira, se llama biocemento, ¿no? Si en vez de a la cal la llamas biocemento ya suena mejor. Es como el bioyogur, entra más fácil, ¿no? Dice, vas a usar el biocemento, ¿no? Y vas a ver que este biocemento deja transpirar el muro. Y el otro decía, bueno, pero el cemento... Entonces le dije, mira,
El cemento es como si yo te tapo la boca, así, y al cabo de un tiempo, bufas, ¿no? Bufa porque no puede respirar. Y el otro estaba allí y dice, bueno, va, usa este biocemento, usa la cal, y si no te gusta, pues entonces lo cambiamos o le ponemos un poco de cemento. Y dice, bueno, probó, y al cabo de unos días nos encontramos que estaba hablando con el pastor del pueblo, que tenía 5 habitantes el pueblo, y le decía, porque todo el pueblo de Ademuz está enfermo por culpa del cemento. Y el otro decía, ¿por qué? Y dice, porque es que echaron cemento en las calles cuando yo era pequeño, echaron cemento y la gente tiene reuma, porque la humedad ya no deja transpirar, entonces entra la humedad en las casas. Y dice, mira, te lo voy a explicar. Y dice, pongo la mano en la boca. Y entonces, bueno, le convencimos del biocemento. Bueno, sigo. También fue curioso encontrar en la casa así de sorpresa un muro de tapia que al final asustó muchísimo al principio a los albañiles pensando que la casa se iba a caer, y nosotros dimos un brinco de alegría de tener una casa con tapia que no contábamos con ello porque no se veía. Se reparó la cubierta con las cañas, reparamos los entrepisos con yeso, con cuerda de esparto, con cañas. Parecen sistemas un poco originales, exóticos, pero en el fondo se hizo un proyecto de investigación en la universidad y bueno, realmente encontramos que lo mejor era este tipo de fibras naturales. No tengo tiempo ahora de contarlo. Los pavimentos se hicieron con yeso también, un yeso lijado y luego encerado. Aquí veis cómo está quedando. Y en los suelos de la planta baja colocamos unas láminas de corcho, encima una solera de cal, o incluso algunas partes también le hicimos con yeso. Bueno, esta es la parte de la parte baja que dejamos como una especie de museo de sí mismo. Aquí estamos acabando. Los enlucidos de yeso se hicieron también con un yeso muy rápido para dejar las trazas del propio paleteado. Esta es la casa antes y durante, ¿no? Después. La fachada, que tenía yeso original, en algunos casos de 1730, se restauró para respetarlo. Aquí lo veis ya acabado. Se restauraron todas las carpinterías, se hicieron prótesis de madera, se pusieron algunas carpinterías nuevas donde no había. Y bueno, la parte de abajo de la casa la utilizamos. Vale, vamos a ver rápidamente unos resultados, muy rápido. La idea, como decía Fernando al principio, era conservar lo que había, pero también actualizar la casa. Entonces, bueno, la planta baja, como es muy difícil de vivir porque es bastante húmeda y demás, la conservamos más como museo, ¿no? Un poco museo de sí mismo. Esta es la cocina histórica, que la conservamos tal cual, con todos los objetos y cosas que encontramos lo dejamos. Esta es la parte del establo, donde fue bastante divertido porque encontramos muchísimas cosas y no sabíamos lo que eran. Y entonces pues la pusimos toda allí en el suelo y llamamos a los pocos vecinos de la aldea para que nos contaran qué eran las cosas. Y entonces pues fueron identificando cada cosa y nos contaban como la historia de cada uno de los objetos, ¿no? Entonces ya pasan de ser pues desechos a ser objetos casi de museo, ¿no? Bueno, este es un lagar de vino que también se restauró y está dentro de la casa. Esta es la parte como más habitable de la casa, donde lo que hemos tratado es de, bueno, allí veis los muebles de la cocina, que son los muebles, una reinterpretación de la tradición. Son muebles de yeso, como se hacían tradicionalmente allí, pero son contemporáneos, ¿no? Y se pueden utilizar hoy en día. Y bueno, tiene todo, tiene lavaplatos y tiene nevera, tiene todo lo que necesitamos hoy en día. Esta es la zona de estar, allí arriba tenéis cómo estaba antes, cuando nosotros la encontramos, y luego pues cómo está hoy en día. Con los pavimentos de yeso que os contaba Fernando y todo. Estas son las habitaciones donde también pues hicimos un poco la misma idea, donde los muebles son muebles de yeso. Y lo que veis allí, un armario, son con puertas todas recicladas. Era como desde el principio un poco la idea de decir, todo lo que he encontrado en la casa lo tengo que utilizar. No voy a comprar nada hasta que no haya acabado de utilizar todo, ¿no? Y eso era un poco el principio de la intervención. A ver, espérate que no pasa. Ahora, espera. Vale. Atrás. Uy, ahora ¿por qué no pasa? Bueno, da igual.
Bien, hicimos también un estudio de los precios, que era uno de los temas de siempre, decir, ya, pero esto cuesta muchísimo. Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces, nosotros durante toda la obra medimos cuánto costaba realmente y allí, porque una cosa es el precio en otro sitio, no, allí cuánto cuesta la mano de obra, el material y toda la intervención. Y realmente no cuesta más restaurar que hacerlo nuevo o hacerlo de otra forma. Simplemente tienes que darle más vuelta a la cabeza porque es más trabajo, ¿no? Para poderlo pensar y organizar. Esto no pasa. Ah, vale. Ok, dentro de lo que pasa que tenemos que entrar un poquito más en el precio, porque lo que es interesante es la distribución del dinero dentro del precio de la obra. El precio de obra, y lo digo para los que a lo mejor no son de este ámbito, está hecho de 3 patas, digamos, ¿no? La mano de obra, el material y la maquinaria. En el caso de, por ejemplo, el caso de una puerta o una ventana, pongamos que poner una puerta nueva, cambiarla, nos cuesta, digamos, 1.000 euros, ¿vale? Y restaurarla nos cuesta 1.000 euros, pongamos. Pero la diferencia es dónde va el dinero. Si yo la hago nueva, lo que estoy haciendo es que compro la puerta de un fabricante y llega a la puerta, pues el albañil, que es el oficio local, emplea 2 horas de su trabajo para montarla y ya está. ¿Qué quiere decir? Que todo el dinero ha ido al fabricante de la puerta, que bueno, que puede estar aquí al lado o en otro lado, ¿no? Pero si yo restauro esa puerta, la mayoría del dinero va a la obra, o sea, al oficio, al carpintero en este caso, que es el que tiene que hacerlo con su mano de obra. Es decir, todo el dinero queda en la localidad, si empleo oficios locales. Con lo cual hay una diferencia muy importante de cambiar y hacer todo nuevo a restaurar las cosas, porque realmente podemos ayudar a la economía local. Bien, con todo esto y más restauraciones, pues hicimos también un librito, un pequeño manualito para todo el mundo. No es un manual técnico, es un manual para todos, para que el propietario de una vivienda pudiera hacer pues, ese mismo proceso sin tener que hacer toda la investigación, ¿no? Que tuviera los detalles y la forma de poder restaurar. También, pues durante estos muchos años, pues hicimos talleres con estudiantes, que eso es muy útil porque no solo por los estudiantes que aprenden, sino la gente del lugar, viendo los estudiantes que se interesan a su propia arquitectura, empiezan a mirarla con otros ojos, ¿no? A través de los ojos de los propios estudiantes que la estudian. Luego, pues talleres con niños y más actividades con la comunidad y más cosas. Bien, también restauramos varios otros edificios en la misma aldea, que son monumentitos, no son grandes monumentos porque allí no hay, pero edificios que están ligados a la memoria del lugar, hornos, lagares, lavaderos, cosas que ahora se visitan y que bueno, se han reapropiado también la propia comunidad de esos edificios históricos. Bien, esta es la misma aldea 25 años después. ¿Vale? Nosotros cuando compramos la casa era el 99, con lo cual, pues 25 años después, ¿qué ha pasado? Bueno, hay una mayor apreciación del patrimonio. No quiero decir que sea gracias a nosotros, sino que simplemente en 25 años han cambiado las cosas y han ido como madurando. También pues hay actuaciones más sensibles. Hay una convivencia entre materiales tradicionales y materiales industriales. Tampoco los materiales industriales han desaparecido, siguen por allí. Pero sí que hay un grupo de albañiles que trabaja allí siempre, que están formados en técnicas tradicionales y van restaurando todas las viviendas del pueblo. Hay un cierto turismo cultural y sorprendentemente ha aumentado la población. A ver, cuando nosotros llegamos eran 5, luego llegaron a 1 y ahora son 17. A ver, no es una gran población, pero algo de aumento ha habido. Bueno, este es el estudio también que hemos hecho para ver qué tipo de intervenciones se habían hecho en estos 25 años. Con materiales industriales, se han tirado abajo edificios, ahora ya no se puede, pero hace años sí que se podía.
tirar abajo edificios y hacerlos nuevos, restauraciones con materiales industriales o con materiales naturales. Aquí veis un poco la evolución. Allá arriba, en esa fila, es bastante interesante porque van de derecha a izquierda las primeras intervenciones, que era cementar completamente el edificio, transformarlo del todo, hasta hoy en día que ya se hacen intervenciones como la que veis abajo, que son un poco más respetuosas con la arquitectura del lugar. Y estas no son intervenciones hechas por personas de fuera, sino por personas que viven allí, ¿vale? O sea que hay pues una cierta concienciación al respecto. Bien, aprovechando esto, también lo que hicimos fue un estudio de ciclo de vida respecto a un mismo edificio. ¿Qué pasaría si, caso 1, lo echo abajo y lo construyo con materiales completamente nuevos? Caso 2, lo restauro con materiales industriales. Caso 3, lo restauro con materiales naturales. Bien, haciendo el estudio del ciclo de vida de estos 3 casos, resulta, y eso con números, que si yo restauro con materiales naturales frente a materiales industriales, estoy ahorrando un 50% en impacto respecto al medio ambiente. Y si yo restauro con materiales naturales frente a tirar abajo y construir nuevo el edificio, estoy ahorrando un 80% de impacto en el medio ambiente. Es decir, que realmente si empleamos los materiales locales y naturales, estamos haciendo un trabajo importante de ahorro de impacto medioambiental. Bien, más cosas. Bien, tenemos que hacerlo con materiales naturales, con oficios tradicionales. Pero la siguiente pregunta es, ¿están esas personas? Si yo lo quiero hacer, ¿están esos materiales? ¿Están esas personas para poderlo hacer? ¿Dónde están? ¿Siguen estando? Hay algunos todavía. Es verdad que hemos perdido mucho, muchísimo. Pero hace años tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo para el Ministerio de Cultura justamente para responder a esas preguntas. En España hay todavía personas que trabajan de esa forma y sí que las hay. Y bueno, el resultado fue un trabajo muy grande, con mucha gente, muchas entidades, promotores de materiales y demás. Y además de allí salió esa página web que veis, que es Red de Maestros, donde pues tú puedes poner, no sé, carpintero, provincia de X, y pues te salen los que están trabajando, ¿no? Y entonces pues de toda España pues tienes registrados los oficios que trabajan con materiales tradicionales. Bien, y vamos a ver un último caso, vamos a ver esta recuperación de edificios tradicionales. Valencia es una ciudad que tiene una albufera, una laguna un poco al sur, muy cerca de la ciudad, y allí había tradicionalmente, estaba formada por este tipo de barracas que llamamos nosotros, son muros de piedra, muros de adobe normalmente, o de tierra, con una cubierta inclinada de paja. Además, esa barraca, aunque actualmente hemos pasado de tener unos 50.000 barracas en el año 1850 a tener ahora 30 o 40 en pie, porque no queda más, sigue siendo el símbolo de Valencia. O sea que al final más vale, digamos, conservarlos, ¿no? Porque muchos extranjeros llegan y dicen, sí, dice, ¿y esto dónde está? Porque no se sabe dónde encontrarlo, ¿no? Bueno, pues estas son algunas imágenes de las barracas históricamente, digamos, que estaban allí. Además, casi todas tenían una culata o un ábside para defenderse del viento. Esta es la barraca que nos encargamos de restaurar. Es una barraca que se sabe que es muy antigua, digamos, se sabe que es del siglo XVIII aproximadamente. La compró una asociación y quería hacer de una barraca que era una vivienda, convertirla en un edificio público. Eso, para quien sepa lo que es hacer un proyecto, pasar una vivienda a un edificio público con cubierta de paja, pues poneros a temblar, porque hay que aplicarle toda la normativa actual, ¿no? Entonces, bueno, perdón. También os dais cuenta que en esos levantamientos de la sección estáis viendo que los muros laterales están inclinados. Realmente a la barraca le habían cortado en algún momento y también las termitas habían colaborado en comerse lo que era el tirante y los pares de la cubierta estaban empujando. Los muros estaban abriéndose y a aquello le faltaban 0, para caerse, o sea, realmente. Y ahí veis las fotos de 2018, 2019, 2020, mientras hacíamos el proyecto y nos daban el permiso, casi se nos cae.
Bien, esta es la situación antes, veis que está todo bastante hundido, también había una abertura en la cubierta. Los objetivos era conservar el patrimonio material e inmaterial, o sea, buscar los oficios, ¿no? Recuperar la relación con el entorno natural, que en este caso es muy directa, con la laguna, con las cañas, etcétera, emplear materiales, técnicas y oficios locales, ¿no? Hacer soluciones factibles y aplicables a otras barracas de allí, abrirla al público, al final la sociedad también, la asociación esta quería abrirlo al público, y fomentar también el orgullo, que al final de eso se trata, ¿no? Bien, bueno, aquí veis los muros estaban hechos de adobe y la última parte estaba hecho con un muro conformado a mano. Era bastante singular porque sabíamos que existían, pero no habíamos encontrado ningún ejemplo. Aquí veis el sistema que hicimos para consolidar los muros que se abrían, fue trasdosarlos con muros de adobe, y digamos, anclados con los muros antiguos con cañas melladas en forma de arpón, un arpón doble para hacer de puente, ¿no? Un mortero de tierra y un poco de cal. Bien, la cubierta estaba absolutamente devastada, devorada por termitas, era terrible, aquella era una situación bastante triste, de manera que se tuvo que sustituir en gran parte. Aquí está. Aquí veis lo que pasaba cuando entramos ya, es que el agua entraba a chorros por dentro. O sea, eso estaba realmente, le faltaba muy poco para morir del todo. Aquí tenéis la cubierta nueva, se está remontando. Lo que veis, los pares tienen una especie de tarugos encima porque hicimos unos pares y unos sobrepares, doblamos la estructura para que si había incendio dentro no se transmitiera fuera y si había un incendio fuera no se transmitiera dentro. O sea, al final estaba pensado, así se superaba la técnica, digo, la normativa. Y bueno, contactamos con todavía gente que sabía trabajar las cañas, sabía trabajar el vegetal, que incluso gente que tiene pues 60 y pico, pero que ahí tenía 3 ayudantes de 20 y pico, 30 y pico, que ahora mismo, después de este proceso, ya saben hacerlo y pueden transmitirlo, ¿no? Y vosotros probáis, ¿No? Si oís, bueno, están hablando en valenciano porque allí hablan valenciano, siempre hablan valenciano allí. Bueno, aquí veis la cubierta de paja, fue interesante porque hubo que cortarla en el momento adecuado, digamos, según la técnica tradicional, y luego retejarlo en lo que es el pavimento del interior de la barra, que se hizo con una hormigón de tierra y cal, que luego se bruñó. Y aquí veis el resultado de la barraca acabada, que al final pues tiene el mismo aspecto que tenía anteriormente, solo que al final hay una cocina industrial, porque hay eventos allí, hay 3 frigoríficos industriales, me preguntaréis dónde están, pues no se ven, que era la idea, digamos, es un edificio, actualmente es un edificio público, de uso público, ¿no? Y desde luego se ha hecho mucha difusión, no solo entre el pueblo, sino entre estudiantes, expertos, ha habido eventos. Cuando se inauguró, pues de repente apareció allí el cura del pueblo echándole agua bendita para bendecir la barraca, apareció la alcaldesa, todo el mundo, la verdad es que fue todo un evento, ¿no? Y aquí hay un vídeo que resume un poco lo que es el entorno, a ver si se ve. Sabemos que en Valencia, en la huerta de Valencia, en el entorno, en el Cabañal, en el entorno de la Albufera, en torno a 1850 habría decenas de miles de barracas. Era la construcción típica. Este tipo de construcciones que parece tan típica de Valencia, digamos que se tiene como símbolo, que está muy bien, tiene muchos primos hermanos, muchos parientes cercanos en muchas partes del mundo. Es algo que nos une dentro de la cultura lacustre, podríamos decir. No quedan muchas de estas barracas, o sea, había muchísimas, pero ahora ya pues quedan a lo mejor entre 40 y 50 como muchísimo. Estaban construidas con muros de adobe o de muro amasado de tierra y luego con una cubierta vegetal. Cuando empezamos a estudiar la barraca nos dimos cuenta que tenía muchísimas soluciones constructivas
que ni siquiera estaban documentadas a principios del siglo XX, cuando se hacen muchos estudios sobre las barracas. Esta barraca no se correspondía con las barracas reflejadas en dibujos a principios del siglo XX. Esto puede ser por dos motivos. Una, porque había muchísimas variantes y hay que aceptar que no había un solo tipo de barraca, sino que había muchas. Y otra, porque esta barraca enseguida mostró que tenía mucha más antigüedad, que era una barraca probablemente de finales del siglo XVIII. La idea era restaurarla también con los materiales tradicionales. La verdad que, a ver, ha sido una restauración lenta y yo eso sí que lo he comentado alguna vez también con la propiedad. Es como la cocina, ¿no? La buena cocina no se hace en 3 minutos. Bueno, pues la buena restauración tampoco se hace en 2 meses. Necesita tiempo porque, por ejemplo, la cubierta vegetal sí que necesita cortar las cañas cuando toca, cortar el borro cuando toca. Y hay unos tiempos que son los tiempos de la naturaleza. Es interesante porque los muros estaban hechos de adobe, pero la parte superior estaba un muro amasado de tierra, que era fascinante porque sabíamos que existían ese tipo de muros, pero no habíamos encontrado ejemplos. Y ahí teníamos un ejemplo en vivo de algo que sabíamos por la literatura que existía, pero no habíamos visto nunca. De hecho, los muros se ha tenido que reforzar o como doblar el muro que estaba muy inclinado, se ha doblado por fuera con adobe también para que fuera el mismo material. La cubierta sí que se ha tenido que rehacer la mayoría de la estructura en sí, pero luego se ha hecho exactamente igual y todo lo que es la cubierta, digamos, vegetal también se ha hecho según la tradición, con el carrizo y luego con el borro, digamos, como revestimiento externo. Y bueno, también el uso un poco que se le está dando ahora, ¿no? Que yo creo que también es interesante porque está abierta para que se visite. Yo creo que lo interesante es que la gente también lo está visitando, ¿no? Cuando se visita el Palmar se puede visitar porque está allí en el centro. Bueno, si venís a Valencia algún día, vamos a ver la barraca. Bueno, para ya acabar, a nivel de, digamos, estrategias de restauración, consideramos que es necesario trabajar en muchos aspectos. Desde el conocimiento, que por supuesto es siempre la base. Si no sabemos lo que tenemos delante, tampoco lo podemos ni conservar, ni restaurar, ni mantener. La valorización, por lo tanto, trabajar mucho con la gente, con la comunidad y en general, ¿no? Con la sociedad. Su protección legal, que eso es otros de los temas. La conservación a nivel de los materiales, que tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que conocer los materiales tradicionales y saber cómo intervenir en ellos. Y, por lo tanto, la formación a todos los niveles, desde los profesionales, los oficios, pero también la administración, los gestores, que tienen que saber realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Y luego la innovación, que pensamos que también es una parte muy importante. No es solo trabajar con los materiales tradicionales para restaurar, sino poder emplear esos materiales también en las nuevas construcciones. Por lo tanto, ¿qué podemos aportar? Que era la pregunta inicial. Pensamos que podemos aportar unas cuantas cosas, ¿no? Mantener los valores culturales, mantener la historia y la memoria, recuperar edificios existentes, emplear materiales de proximidad, promover la sostenibilidad medioambiental, crear puestos de trabajo en tema de rehabilitación, crear trabajo en gestión del patrimonio cultural, fijar la población local, promover la sostenibilidad socioeconómica, promover la sostenibilidad sociocultural, atraer la población externa, disminuir transportes y residuos y reducir la huella de carbono. No está mal, ¿no? Con una sola intervención algo podemos hacer.
Por supuesto, es gotita a gotita, persona a persona. Estas cosas no son fáciles ni rápidas, pero cada uno puede aportar su granito de arena y entre todos podemos llegar a buenos resultados. Y último, pero no menos importante, tener siempre en cuenta lo que os comentaba antes. De la arquitectura tradicional podemos aprender muchísimas cosas para la arquitectura contemporánea y la arquitectura de nueva construcción. Y eso también es un punto muy importante, no quedarnos solo en la restauración, sino poder aplicar toda esa sabiduría también a la arquitectura nueva. Con eso acabamos nuestra exposición, os agradecemos vuestra atención y allí tenéis todos nuestros contactos. Lo que quizá más interesante puede ser la página web, donde tenemos todos los materiales colgados, los libros, artículos, todo nuestro trabajo está colgado y se puede descargar libremente de nuestra página web. Y allí tenéis las web de proyectos y bueno, pues otros links. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Camila y Fernando. Damos ahora la bienvenida a la doctora Ana Rosa Olivera, quien estará a cargo de compartir las preguntas que ha recibido del público. Para la dinámica, les recuerdo, hay voluntarios que están circulando con algunos papelillos cuando alguien tenga alguna pregunta en las siguientes sesiones para que pueda hacérnosla llegar antes de esta sesión. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Camila, Fernando, por esta presentación, pasando por un aspecto metodológico, ¿no?, que es el que están utilizando ustedes y estos casos de estudio. He recibido preguntas en papel, en el celular, así es de que voy a comenzar primero con estas que tenemos en papel, que prácticamente hablan sobre el caso de Guadalajara, la primera, y la segunda sobre México. Dice la primera: en Guadalajara hay un gran problema con la conservación del patrimonio catalogado como relevante. Propiedades se demuelen para ser sustituidas por grandes desarrollos inmobiliarios o simplemente por construcciones contemporáneas, comunes y corrientes. En España existe algún esquema de apoyo para que los propietarios tengan el incentivo de conservar y o restaurar. Además, ¿existe algún marco legal? Bueno, a ver, es un tema complejo. Sí que existe un marco legal de protección de los edificios históricos y de los conjuntos históricos. No todos los edificios de un centro histórico o de un conjunto histórico están protegidos, está protegida un área y luego algunos de esos edificios. No existen incentivos como tal, sí que hay ayudas de vez en cuando. Puede haber, por ejemplo, en los pueblos de Rincón de Ademuz, que os enseñábamos antes, ha habido pues, épocas que había ayuda para restaurar fachadas o para restaurar tejados, ¿no? Pero tampoco es una cosa que digas siempre que vas a restaurar una casa tienes una ayuda. Y eso es una de las grandes dificultades, obviamente. Por eso también trabajamos el tema de precios, porque sí que es verdad que en nuestro caso, si tú tienes una casa de 2 pisos, por ejemplo, en una zona protegida, no puedes tirarla y hacer un rascacielos. Eso no se puede hacer. Pero sí que podrías tirarla y hacer una casa nueva de 2 pisos. O sea, tienes siempre que mantener la volumetría. Entonces, por eso nosotros hemos trabajado mucho en el tema de precios, porque dice, mira, si la tiras abajo y la haces nueva, no ganas nada a nivel de dimensión, porque no puedes hacerla más grande y además te cuesta mucho más. Si tú la restauras, te cuesta realmente menos. Con lo cual, en ese sentido, era importante trabajar en el tema de precio. Y claro, el tema de las alturas ya es un tema legal, de protección legal. Yo por lo menos lo entiendo más bien así. Creo que hay que difundir. O sea, el conocimiento de la difusión es importante porque al final, cuando le puedes poner nombre y apellidos a algo o dices, no, la casa es de 1730, y dices, anda, pues yo pensaba que, a ver, todas esas cosas ayudan muchísimo, ¿no? De hecho, nosotros en la barraca esta, cuando la restauramos, hemos sacado una experiencia que Goya, el pintor Goya, que le gustaba mucho cazar, estuvo en una barraca de estas, quizá en esta misma, en 1790, durante 2 meses viviendo, y tiene cartas que explica cómo son. Entonces, siempre sacamos Goya, diciendo, cuando hay algún peligro, Goya.
O sea, entonces la gente ya se pone firme, ¿no? Todo ese tipo de conocimiento, de difusión siempre ayuda. Y en Guadalajara igual. Cuanta más investigación, más conocimiento haya del tema, más difícil es. Ahora, no creo que nadie tire una casa de Barragán, por ejemplo. Bueno, ¿y qué tal si empezamos a estudiar otro arquitecto y le damos ese valor? Pues esa es la idea. Hola, hola. Bueno, rescato este tema de la comunicación, ¿no? De la difusión, y lo vimos también en el primer proyecto que presentaron ustedes, cómo la comunidad se empieza a involucrar, estos talleres, los estudiantes, y eso va creando una acupuntura, ¿no? Y se va además creciendo y difundiendo en lo local. Tengo por aquí otra pregunta que dice así: tocaron el tema de la rehabilitación energética y en un contexto de cambio climático, ¿qué hacer cuando el contexto natural ha cambiado, cuando se ha extinguido todo lo natural que deberíamos de estar utilizando como material para esta restauración? Cuando se han extinguido los materiales. Bueno, en nuestro caso no se han extinguido. A lo mejor puedes encontrar. Mira, nos llamó la atención, por ejemplo, usamos mucho corcho natural, tanto en la barraca como… Porque hay corcho, se produce corcho bastante cerca de Valencia. Y bueno, y además insistimos un poco en que fuera corcho de Valencia. Y estamos todos orgullosos de usar corcho de Valencia, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que el corcho lo manufacturaban en Oporto. Así que cogían el corcho de Valencia, lo llevaban 800 kilómetros, lo prensaban térmicamente y luego lo devolvían. La verdad es que al final la huella de carbono no aumentaba mucho, pero nos daba mucha rabia. Bueno, pero por lo menos es un producto local. No sé. Sí, a ver, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, la sabina es un árbol que era el árbol que se empleaba en las construcciones en el Rincón de Demuz, en el primer caso que os hemos enseñado de la casa. Y la sabina ahora mismo está protegida, no está extinguida, pero está protegida, que es casi lo mismo porque no la puedes utilizar, no puedes cortarla y utilizarla. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que hicimos en alguna situación fue buscar vigas de derribo, que no me gusta mucho el tema del derribo porque fomenta que se derriben edificios para luego vender sus materiales, ¿no? Pero sí que es verdad que en un pueblo pequeñito de este tipo, pues fuimos por allí y bueno, había unas vigas tiradas y eso, y entonces pues las compramos a los propietarios que no hacían nada con ello y pudimos emplear la sabina. Esa es una opción, utilizar como… Y la otra es alguna especie compatible, algún material compatible. O sea, siempre hay, por ejemplo, en el Rincón de Ademuz se empleaba primero la sabina, luego se ha empleado el pino, luego se ha empleado el chopo, porque a lo largo de la historia se ha ido cambiando. Entonces, bueno, pues bien, alguna otra madera que se pueda utilizar o alguna otra fibra que sea compatible. Yo creo que siempre se pueden encontrar soluciones. Muchas gracias. Tengo por aquí, voy a juntar dos preguntas. Dice, ¿cuál es el motor que les lleva a continuar en la búsqueda de técnicas y materiales? ¿Y han encontrado algún hallazgo con las técnicas y materiales de estos territorios? Bueno, el motor yo creo que es la pasión por defender estas cosas, porque te enamoras de este tipo de arquitectura. Es lo que dijo Camila al principio, que al final te das cuenta que esta arquitectura es la decantación de siglos y no de miles de años de utilizar los materiales locales para, digamos, responder a las necesidades, ¿no? Entonces, bueno, todo eso al final a nosotros nos entramos mucho en sintonía con esto, ¿no? La segunda pregunta te la voy a dejar a ti porque no… No sé, hallazgos en qué sentido. Nosotros la verdad que desde siempre, como tenemos una aproximación bastante constructiva, siempre nos gusta mucho entender cómo se hacen las cosas, ¿no? Y entonces, pues siempre es indagar, estudiar, ver cómo funcionan, cómo se hacían, hablar con los oficios que todavía quedan, si quedan. Por ejemplo, para aprender a hacer el cañizo, porque claro, dice, bueno, pues utilizar el cañizo de cualquier forma, ¿no? Pero nosotros veíamos cómo estaba hecho el cañizo histórico, teníamos que cambiarlo en una parte y pues al final era ir pueblo por pueblo tocando puertas, es decir, por favor, alguien que sepa cómo hacer esto, ¿no? Y al final encuentras a alguien que lo sabe hacer o que lo ha hecho de niño porque ya se había perdido hace muchísimo.
Entonces, pues te enseñan, se lo enseñan al albañil que lo tiene que hacer y al final entre todos lo aprendemos y luego pues se sigue haciendo, ¿no? Porque lo hemos rescatado y no era tan complicado tampoco. O sea, era una cosa que se podía hacer fácilmente, pero que ya no se utilizaba. Entonces, bueno, eso yo creo que también es algo que podemos hacer entre todos, ¿no? Y, bueno, pues rescatar técnicas que están casi muriendo, pero que son interesantes hoy en día y que podemos intentar rescatarlas. Con respecto a la segunda pregunta que ahora ya he caído, la cuestión es que siempre que te metes y profundizas en una arquitectura encuentras cosas fascinantes, encuentras explicación a cosas que al principio pasabas por delante y no lo veías. Mira que hemos hecho 20 años de talleres con los estudiantes. Cada año aprendíamos algo nuevo, ¿no? Y descubríamos cosas. En este caso es una arquitectura singular porque están los pilares hechos con yeso, pero estoy convencido de que si nos vamos a otro sitio encontraremos otros detalles singulares. O sea que siempre hay algo que aprender, ¿no? Es fascinante. O sea, yo creo que todo este mundo es fascinante. O sea, nunca se repite, no hay una rutina, siempre hay algo que aprender, que es lo que quizá también nos impulsa, ¿no? Muchas gracias. Tengo más preguntas en cuanto a costos del último proyecto, más sobre reglamentación, otras preguntas más profundas que hablan de qué conservar y por qué conservar, cómo tomar estas decisiones, pero se los haré llegar en lo personal y si no, pues también un acercamiento, ¿no? De manera personal en estos momentos que tengamos. No me queda más que agradecerles el habernos compartido este trabajo que realizan y enhorabuena por ello. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros ponentes y también a nuestra moderadora. Voy a dar lectura al reconocimiento. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, por medio del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, otorga la presente constancia a Camila Mileto y a Fernando Vegas por haber participado como conferencistas magistrales con el tema Restauración y Rehabilitación de la Arquitectura Vernácula en el marco del 5º Congreso Internacional en Hábitat y Sustentabilidad, Futuros Posibles más allá del 2030. Muchísimas gracias.